Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya día tuvimos ayer, los mercados en algún momento cayendo más de un 1%, al final de la sesión se recuperaron, Microsoft desplomándose con fuerza, reportes de ganancias de Apple y Visa y muchísimas más acciones. Vamos a estar viendo una que me gusta bastante y que terminó corrigiendo más de un 10%. También vamos a estar analizando otra que tenemos en el portafolio de largo plazo de mis preferidas, corrigió casi un 4% también luego del reporte de ganancia, y otras más que me parece que están empezándose a poner muy interesantes. En todas estas compañías vamos a hacer análisis técnico fundamental, viendo dónde está el fair value, valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y también la zona de compra desde el punto de vista técnico. Aparte de todas las que le comenté, quiero hacer una revisión de los índices, que me parece que tuvimos algunos movimientos interesantes, y también Bitcoin que estuvimos comprando. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando del S&P500 y luego vamos a pasar a Bitcoin para luego proseguir con las acciones. Fíjense que en términos generales fue un día bastante en verde para la mayoría de los sectores. Sin embargo, el sector relacionado con chips, inteligencia artificial se vio bastante golpeado, lastrado principalmente por esta caída del 10% de Microsoft. Durante gran parte del día estuvo cayendo más de un 12% y por supuesto nosotros aprovechamos para hacer compras. Fíjense por ejemplo, Oracle menos 2%, Palantir que tocó una zona técnica muy interesante más de 3%, tenemos también a Intuit, que es una compañía que a mí personalmente me gusta bastante, más de 6% de caída. Salesforce cayendo más de un 6%, otra de las que estuvimos comprando. Y fíjense que a pesar de ser un puñado de compañías, lastraron el principal índice bursátil del mundo, que terminó cayendo un 0.13%. Pero fíjense la vela que tuvimos, Fue una vela martillo. No estamos al final de una tendencia, así que tampoco podemos hablar de que fue un cambio de tendencia ni nada por el estilo. Y además lo más interesante, si nos vamos a gráfica de 5 minutos, vamos a ver un poco más claro cómo cuando abrió el mercado caímos con mucha fuerza. Fíjense cómo estuvo durante aproximadamente casi una hora cayendo. Y luego fíjense la recuperación que tuvo, que fue bastante explosiva. Así que bueno, creo que fue un día bien interesante. No tuvimos varias oportunidades de compra. Y bueno, una de las oportunidades de compra, por cierto, que tuvimos fue Bitcoin. Fíjense que corrigió con fuerza. Ha seguido corrigiendo, por cierto, en el día de hoy. Fíjense que ayer terminó con una corrección de más del 5% y hoy estamos con una corrección de más del 3%. Todo parece indicar, como hemos revisado varias veces, que nos vamos a ir a visitar las zonas por debajo de $75,000. Una cosa interesante, ya tenemos a Bitcoin de regreso en sobreventa. En esta caída que tuvimos acá entramos en sobreventa. Parecía que nos recuperábamos al menos para buscar la media móvil de 200 periodos. No tuvimos fuerza y volvimos a caer a niveles de sobreventa. Tenemos una zona de soporte importante que son los mínimos anteriores, los 80.500 más o menos. Si perdemos esa zona de los 80.500, yo diría que tenemos ya una altísima probabilidad de ir a buscar precios por debajo de $75,000, que ahí tenemos el próximo soporte importante. No solamente Bitcoin, el resto de las altcoins también llevan 2 días desastrosos, cayendo mucho. Imagínense que solamente Bitcoin en las 2 últimas sesiones ya ha caído más de un 8%. Dicho esto, vamos a pasar ahora a las acciones. Arrancamos con Apple, sin duda el reporte de ganancia más importante de la sesión y fue muy bueno. A pesar de eso, fíjense que las acciones apenas subieron 0.55%. Es verdad que en algún momento llegaron a estar creciendo bastante más. Fíjense que Apple llegaba a reporte de ganancia cara, un 25% por encima del fair value. Lo ideal sería comprarla, como vemos en el fair value, cerca de $200. Estamos en torno a casi 260. Podemos ver aquí que el PER está en 32, que realmente es un PER un poco caro comparado con sus promedios históricos, pero empezamos a situarnos a evaluaciones mucho más razonables que lo que teníamos antes, Vamos a ver el reporte de ganancia y después hablamos un poquito acerca de las evaluaciones actuales. Fíjense que superó por 17 centavos la ganancia por acción esperada. Los ingresos vinieron más de $5.2 billones por encima del esperado, con un crecimiento de los ingresos interanual de casi el 16%. Yo diría que perfectamente este ha sido el mejor trimestre histórico de Apple. Yo diría que por lo menos de los últimos 3 años, Podemos ver por aquí que los ingresos por iPhone, que es por mucho su segmento más importante, aumentaron un 23% año sobre año. Su mejor reporte, de lo que le digo, en mínimo los últimos 3 años. Y también vemos que trimestralmente aumentó más de un 70%. Nunca, por lo menos en los últimos 3 años, habíamos tenido este tipo de incrementos, Los servicios siguen muy sólidos, crecieron casi un 14%. Pero bueno, los servicios han venido siendo la principal fuente de crecimiento de la compañía.
Y bueno, esto hizo que realmente superara ampliamente. Vimos ahí que por 5 billones de dólares, más de 5 billones de dólares, superó las expectativas de los analistas. Vemos acá que los wearables siguen un poquito débiles, han estado estancados. Aquí tenemos el Apple Watch, por ejemplo, han estado estancados durante los últimos trimestres. Y Mac y iPad, a pesar de crecimiento, bueno, en el caso de iPad, en el caso de Mac estancado. Pero bueno, en términos generales, estos segmentos son mucho más pequeños que los de servicio y iPhone, ¿ok? Podemos ver por acá, vámonos al reporte de ganancias como tal que nos da la compañía directamente. Otra cosa interesante, los COGS, estos son los costos de las ventas, no aumentaron a un ritmo tan alto como los ingresos, lo cual por supuesto hace que los márgenes aumenten. Vamos a ir un momentico ahora a ver los márgenes de la compañía, que me pareció brutal. Vean que la compañía también ha seguido recomprando muchísimas acciones. Yo diría que Apple tiene esa característica, es una máquina de recomprar acciones, lo cual hace que a largo plazo los múltiplos mejoren bastante, ¿ok? Podemos ver que por regiones geográficas, todas las regiones geográficas crecieron. América creció de 52 a 58 billones, Europa de 33 a 38, China recibió un impulso muy bueno, le hacía falta esto a Apple, de 18 a 25 billones, y también Japón y el resto de Asia crecieron bastante. Así que bueno, fue muy buen reporte, la verdad. También aumentó mucho el flujo de caja. Los márgenes, quería mostrarles los márgenes que me pareció bastante significativo. Vamos a buscar los márgenes trimestre tras trimestre. Vean que el margen bruto fue del 48%. Este es el mayor margen de la historia de la compañía, por lo menos en los últimos 10 años, ¿ok? Y el margen neto de 29.28%. Estuve revisando y por lo menos en los últimos 3 años nunca habíamos tenido un margen neto tan bueno. La compañía sigue recomprando acciones, así que bueno, realmente es muy buena. Ahora, la cuestión está, ¿vale la pena comprar Apple a los múltiplos actuales? Y ahí vamos a ir ahora con el siguiente segmento. Podemos ver aquí que ya tenemos los números del último trimestre en nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool. Podemos ver que durante los últimos 4 trimestres, por lo menos diluidas, Apple ha generado $7.91. Si dividimos el precio actual de la compañía, $259.7 por acción, vamos a obtener dónde está el PER, el ratio precio-ganancia actual de Apple, ¿ok? Y vamos a ver si está atractivo a las valuaciones actuales o no. Hacemos la división y eso nos da un PER de 32.83. Si nos vamos por acá, en primer lugar, recuerden que Apple ha cotizado ligeramente por debajo de las 30 veces beneficios en los últimos 5 años. Podemos ver en los ratios históricos que hemos tenido muy buenas zonas de compra cuando la vemos cotizando en 27 veces beneficios o por debajo, ¿ok? Así que la impresión que tengo es que necesitamos algo de caída, ¿ok? ¿Dónde estarían esos precios que ya nos llevarían un PER 30? Que yo diría que para largo plazo ya sería una zona interesante de acumulación. Bueno, muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar la cantidad de ganancias por acción, $7.91 por el PER que queremos pagar por Apple, 30 veces por ejemplo. Y yo diría que una caída de $237 ahí estaría mucho más interesante. Fíjense qué casualidad que la zona de los $237 coincide con la media móvil de 200 periodos, ¿ok? Por eso le he dicho, incluso para el portafolio de largo plazo, me da la impresión de que tenemos que esperar algún tipo de corrección en Apple, ¿ok? Creo que esto también lo reconocen los inversionistas. Fíjense que a pesar de que el reporte de ganancias fue muy bueno, las acciones prácticamente no se están moviendo, ¿ok? Las ventas del iPhone fueron brutales, yo no me lo esperaba. Y bueno, yo creo que los analistas, los inversionistas están reconociendo que no están específicamente baratas las acciones de Apple, ¿ok? De todas formas, como sabemos que está el mercado marcando máximos históricos prácticamente todos los días, perfectamente puede seguir subiendo. Yo voy a esperar mínimo media móvil de 200 periodos para el portafolio de largo plazo. Yo creo que si llega a la media móvil de 200 periodos con niveles de sobreventa significativos, incluso para el portafolio de trading, podríamos empezar a operar con opciones, tal vez hacer unas compras pequeñas para abrir posición. Pero bueno, creo que sobre todo para el portafolio de largo plazo sí sería una muy buena zona. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de Visa, una que tenemos también en portafolio de largo plazo, la hemos tradeado muchas veces también en el pasado, es una de mis compañías preferidas. En el caso de Visa, fíjense que están cayendo las acciones 1.43%. Los múltiplos actuales no son tan, yo diría, lejos de sus promedios históricos.
Fíjense que ante el reporte de ganancia estábamos apenas un 4% por encima de su PER promedio de los últimos 5 años y apenas un 5% por encima de su ratio precio-flujo de caja. Podemos ver aquí que en cuanto a ratios históricos no estábamos muy lejos, por lo menos en la mayoría de los múltiplos de sus promedios históricos. Por eso, bueno, es una compañía que en las últimas sesiones hemos estado comprando, ¿ok? Tampoco está en la mejor zona de compra, pero para largo plazo tampoco estamos tan mal. Vamos a hacer algunos cálculos, ¿ok? Podemos ver aquí primero en el reporte de ganancia que la compañía superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción, un double beat. Superó por 3 centavos la ganancia por acción y los ingresos vinieron 210 millones por encima, con un crecimiento de casi el 15% año sobre año. Además, la compañía dijo que en la guía para el próximo trimestre fiscal y el año fiscal 2026 esperan crecimiento en ingresos y también en ganancias en torno al doble dígito bajo. Estamos hablando de un 11-12%. Que bueno, si nos vamos por aquí en las estimaciones, era más o menos lo que estábamos esperando para este año, ¿ok? Podemos ver también en el caso de Visa, vamos a echarle un vistazo por acá, que su segmento de servicios creció un 13%, bastante bien. Es el segundo segmento más importante. El segmento de procesamiento de datos creció casi un 17%, bastante bien. Y también las transacciones internacionales subieron, pero no tanto como en trimestres anteriores. De hecho, trimestre tras trimestre cayó, aunque año sobre año creció un 6%. Si nos vamos por acá al reporte de ganancia directamente, habíamos visto crecimiento de ingresos del 15%, del net income de las ganancias del 14% y de la ganancia por acción del 17%. A ver, cuando las ganancias por acción aumentan más rápido que el net income es porque la compañía recompró acciones. Y es significativo porque fíjense la diferencia. Net income 14%, 17% ganancia por acción. Eso significa que recompraron acciones como si no hubiera un mañana. Si vemos por aquí, el último año fiscal 2025, recompraron un 4% de las acciones circulantes. A ver, yo creo que Visa es un caso muy similar a Apple. Uno piensa que no, pero con estos programas de recompra de acciones tan gigantescos, las valuaciones de la compañía terminan mejorando muchísimo, porque recuerden que para calcular todos los ratios financieros, ratio, precio, ganancia, precio, venta, precio, valor en libro, precio, flujo de caja, tiene que dividir entre la cantidad de acciones circulantes. Y al la cantidad de acciones circulantes disminuir, la cantidad que generan de ingresos, ganancias y flujo de caja por acción es mucho mayor, ¿ok? Por eso, bueno, Apple y Visa creo que son dos compañías que siempre deberían estar en nuestros portafolios de largo plazo. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena comprar Visa a estos múltiplos? Vamos a ver de qué estamos hablando. Lo primero que vamos a hacer es calcular el ratio precio-ganancia actual que estamos pagando en Visa, ¿ok? Para eso vamos a sumar los 3 trimestres anteriores. Vamos a tomar los datos diluidos, que siempre son más conservadores. 2.32, 2.69, estamos sumando los 3 trimestres anteriores, luego vamos a sumarle este trimestre y vamos a ver ese ratio precio-ganancia que estamos pagando ahora mismo, ¿ok? Este de ahora fue 3.03. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es dividir el precio de Visa, 327, la vimos en 3.25, recuerdo cuando estábamos revisando el reporte de ganancia, 3.27 entre $10 y 63 centavos de ganancia por acción, estamos pagando un PER 30.76. A ver, un PER 30.76 es ligeramente por encima de sus promedios históricos. Por eso me da la impresión de que no estamos tan caros, ¿ok? Vamos a esperar. Si, por ejemplo, quisiéramos pagar un PER 30, tendríamos que ver una caída por debajo de los 3.25. Vamos a ver cuánto tendría que caer. PER 30 por $10 y 63 centavos de ganancia por acción tendría que caer a los 3.18. Si se fijan, yo estoy esperando una caída a los soportes anteriores. Estamos hablando precio en torno a 3.22, 3.21. Yo diría que tenemos una probabilidad bastante alta de caer a esa zona, ¿ok? Así que bueno, vamos a ver si durante la sesión de hoy vemos caídas de Visa a esa zona que le comenté. 3.22, 3.21, creo que ahí voy a comprar un poquito más. Sinceramente creo que el reporte de ganancias fue bastante bueno y Visa 30 veces beneficios usualmente es una muy buena zona de compra para largo plazo, ¿ok? Para trading yo personalmente sí esperaría caídas a un PER 27, 28 que históricamente han sido las mejores zonas de compra. Continuamos con una acción que personalmente me gusta. Es verdad que es difícil encontrarla en zonas de compra. Nos da a veces compra cada un año, cada 6 meses. Y no es otra que United Rental. Como dice su nombre, ellos se dedican principalmente a alquiler de maquinaria. Usted quiere hacer un proyecto grande de construcción. Por supuesto, tiene que saber operar la maquinaria. No quiere gastarse miles y miles de dólares en comprarlo. Se lo alquila a ellos, lo usa y después lo devuelve, ¿ok? Es un, yo diría, modelo de negocio bastante fácil de entender. Fíjense que las acciones se desplomaron casi un 13%. Brutal caída.
llegó a estar cayendo incluso más durante la sesión. Luego de un reporte en términos generales muy débil. Fíjense que no cumplió con las expectativas en ganancias por acción, se quedó bastante lejos, 71 centavos, y los ingresos vinieron 30 millones por debajo de lo esperado, con un crecimiento del 2.7%. Por si eso no fuera suficiente, la guía que nos dieron en cuanto a ingresos para el 2026 fue por debajo de lo que estaban esperando los analistas, ¿ok? Podemos hacer algunas comparaciones. Quiero empezar haciendo unas comparaciones de lo que la compañía nos dijo que esperaba para el 2026 y compararlo también con los números que teníamos en nuestra plataforma, ¿ok? Podemos ver ahora que el término medio de ingresos, vamos a calcularlo, 16.8 más 17.3 entre 2. Están esperando unos 17.05 billones en ingresos para el año fiscal 2026. Podemos ver que estábamos esperando 17.071, es decir, unos 20 millones por debajo de lo que estábamos esperando. También nos dieron guía, podemos ver aquí, en EBITDA, aunque es el EBITDA ajustado. Realmente el EBITDA ajustado no me interesa mucho. Vámonos directamente con el flujo de caja, donde esperan en torno a 2.1 a 2.4 billones. Nosotros estábamos esperando 2.6. Este sí está bastante por debajo, ¿eh? El flujo de caja que espera la compañía para el próximo año es bastante por debajo de lo que estábamos esperando. Vamos a ver cómo quedan los múltiplos. Ahora mismo estamos a 19 veces beneficios. No está tan barata, todavía estamos un poquito caros. Fíjense que es un 20% por encima de sus promedios históricos. También podemos ver que se espera que cotice a 17 veces beneficios para el 2026, nada mal. 15% para el 2027. Yo esperaría, sinceramente, creo que todavía nos queda margen de caída. Fíjense además que la mejor zona de compra en los últimos años ha sido la parte baja de la tendencia. Y bueno, después de esta ruptura de la media móvil de 200 periodos, mucho volumen bajista, yo esperaría, ¿ok? Creo que si en algún momento la vemos tocando la parte baja de la tendencia, ahí vamos a tener múltiplos más atractivos y además técnicamente es la mejor zona de compra. Continuamos con otra acción que tenemos en el portafolio de largo plazo, la cual es Waste Management, 90 billones de capitalización de mercado, compañía muy defensiva de recolección y tratamiento de basura. Estamos un poquito caros, fíjense que estamos un 30% por encima del fair value. Los múltiplos están también un poquito caros, en torno a 8% por encima de sus promedios históricos, pero vean que el ratio precio-flujo de caja ya está prácticamente en sus promedios históricos. Podemos ver por aquí que la compañía tuvo un double miss, es decir, no cumplió con las expectativas ni en ingresos ni en ganancias por acción. Vino 2 centavos por debajo de lo esperado las ganancias por acción y 80 millones por debajo de lo esperado los ingresos. Eso sí, los ingresos crecieron más de un 7%, lo cual es un crecimiento bastante sólido. La compañía también nos dio la guía para el 2026. Quiero compararlo con los números que estábamos esperando, ¿ok? En primer lugar, los ingresos están esperando ahora de 26.4 a 26.6 billones. Vamos a sacar el punto medio. 26.43 más 26.63 entre 2. Podemos ver que el término medio de ingresos que están esperando para 2026 es de 26.53 billones. Si nos vamos por acá, lo que estábamos esperando 26.63. Es decir, unos 100 millones por debajo de lo que estábamos esperando. En cuanto a flujo de caja, podemos ver que ahora la compañía espera de 3.75 a 3.85. El punto medio yo diría que está en torno a 3.8 y algo. Y podemos ver aquí que estábamos esperando 3.8 también. El flujo de caja sí está bastante en línea con lo que estábamos esperando, ¿ok? Se espera un crecimiento de más del 35%, lo cual es significativo. No me disgusta el reporte de ganancias. Es verdad que fue un poquito por debajo de lo esperado, pero en términos generales podemos ver aquí que estábamos ya un poco sobrecomprados. Yo esperaría mínimo una caída a la zona de los 2.10, 2.12. Creo que ahí podríamos tener nuestra oportunidad de compra. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con una acción que sorprendió para bien, la cual es Deckers. Esta es una compañía, como saben, que hemos estado dándole seguimiento durante bastante tiempo porque se veía bastante barata.
Y bueno, ahora está respondiendo con una subida del 14%. La compañía tuvo un double beat, superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Las ganancias por acción midieron 57 centavos por encima, lo cual es un 20% más de lo que se estaba esperando, y los ingresos un 5% más. Por si eso no fuera suficiente, la compañía aumentó la guía para el año fiscal 2026. Podemos ver que ahora estamos esperando obtener de $6.80 a $6.85 de ganancia por acción, bastante por encima del rango anterior de $6.30 a $6.39. Y también los ingresos ahora se esperan de 5.4 a 5.42, que es nuevamente por encima de las expectativas de los analistas. En el caso de Deckers, quiero ver aquí también las estimaciones que teníamos para 2026. 5.36 billones en ingresos, ahora se espera bastante más, significativo. Y la ganancia por acción estábamos esperando 6.4 y ahora estamos esperando más de 6.8. Tengan en cuenta que incluso a pesar de esta subida del 14%, los múltiplos no se ven tan caros, por lo menos a largo plazo. Así que bueno, tal vez podríamos tener algún tipo de operación si vemos algún retroceso en algún momento de entrada, porque como vemos acá en la gráfica, realmente estamos bastante lejos de los máximos históricos de la compañía. Sus segmentos siguen creciendo bastante bien. Fíjense que en el caso de esta compañía, saben que dentro de su marca más populares está Hoka, estos populares zapatos que bueno, han reemplazado a Nike, por ejemplo, y son un competidor directo de On Holding. Y bueno, las ventas crecieron un 18.5% año sobre año. Vamos a ver por acá desde el punto de vista técnico. Es verdad que desde el punto de vista técnico seguramente vamos a estar ya un poquito sobrecomprados luego de esta gran subida. Además, vamos a tener zona de resistencia en torno a los 125, que si se fijan estamos en torno a 114. Así que bueno, creo que todavía podríamos tener margen de subida, ¿ok? ¿Qué haría yo? Esperar a ver si se desinfla un poco durante la sesión, ver si encontramos entradas pegados a la media móvil de 200 periodos o algo por el estilo. Si yo tuviera acciones de Deckers, no tendría intenciones de vender. Según mi opinión, todavía le queda mucho margen de subida. Continuamos con una acción que se disparó también luego del reporte de ganancia, 16% de subida, una verdadera locura. Estamos hablando de una compañía que ya llegaba al reporte de ganancia extremadamente sobrecomprada, la cual es SanDisk. SanDisk se dedica a hardware, equipamientos y partes, principalmente dispositivos de almacenamiento. Seguramente sus memorias USB sean la más conocida para los minoristas como nosotros, pero todo este tipo de productos se usan mucho en centrales de datos. Fíjense que es una compañía que ya se ha convertido en un negocio de 80 billones, una verdadera locura. Yo diría que hace un año más o menos estábamos en precios por debajo de $30, ahora mismo estamos por encima de los $500. Así que se pueden imaginar la locura de crecimiento que hemos tenido, ¿ok? Podemos ver por aquí que es verdad que los múltiplos ya están súper caros, estamos cotizando casi 50 veces flujo de caja, lo cual es muy por encima de sus promedios históricos, pero vean el crecimiento que dio la compañía. Las ganancias por acción vinieron $2.66 por encima de lo esperado, muy por encima de las expectativas de los analistas. Estamos hablando de un 70%. Y los ingresos vinieron 340 millones por encima, 12% por encima de la expectativa de los analistas y un 61% de crecimiento año sobre año, una verdadera locura. Si eso no fuera suficiente, la guía que nos dieron fue muy buena. Podemos ver aquí que para el próximo trimestre se espera ingresos de 4.4 a 4.8 billones, término medio 4.6. Tengan en cuenta que acaba de reportar 3 billones y ya nos están diciendo que para el próximo trimestre esto se va a ir a 4.6 billones. Y las ganancias por acción de $6 a más de $12, duplicando las ganancias por acción. Así que bueno, no sé qué les parece a ustedes, pero es una auténtica locura como está el sector de memoria flash, etcétera, etcétera. De hecho, se está hablando mucho de que a finales de este año podríamos tener un déficit de memorias enorme y por supuesto que esto está impulsando mucho a las acciones, ¿ok? Yo no me voy a dejar invadir por el FOMO. Si en algún momento viéramos algún tipo de caída a la media móvil de 50 periodos como esta que tuvimos aquí, ahí podríamos pensar en un trade, pero sinceramente, con los niveles de sobrecompra extremos que tenemos ahora mismo, yo diría que entrar ahí es una locura, ¿eh? El RSI semanal está casi en 90 puntos para ponérselo como referencia. Como vimos en el video, amigos, un día cargado de reportes de ganancia, acciones moviéndose muchísimo tanto al alza como a la baja. Vimos que el S&P500 empezó la sesión muy bajita, se estuvo recuperando durante todo el día, pero en términos generales el sector principalmente relacionado con centros de datos fue el que más estuvo cayendo. Bitcoin lleva 2 días muy bajista, cayendo más de un 8%. Seguimos acumulando para largo plazo. Apple y Visa tuvieron reportes de ganancia bastante buenos. Visa cayendo un poquito, Apple subiendo un poquito. Creo que en ambos casos lo ideal sería ver algún tipo de caída, pero Visa está bastante más barata a estos precios.
Vimos United Rental cayendo más de un 12%, bastante mal los reportes de ganancias, esperaría parte baja de la tendencia. Waste Management, zona de 2.10 sería lo ideal. Deckers y SanDisk se dispararon totalmente al alza. Ambas compañías les fue muy bien. Notable lo de SanDisk, que teníamos unos niveles de sobrecompra extremos. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Envar Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental. Segundo enlace, nuestra membresía para la comunidad Academia de Inversores. Ahí tenemos los cursos, compartimos las compras y ventas para los portafolios, artículos exclusivos para los miembros, directos exclusivos diario, análisis de compañías, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.